La gran farsa de decir que Yahweh ama al pecador y detesta sus pecados. Amados hermanos en la dispersión, hoy tocaremos un tema que anda rondando en las redes. La gran frase conocida como Dios ama al pecador y aborrece su pecado. Hay ciertas sectas sueltas por ahí que anda difundiendo que Yahweh ama al pecador, pero odia sus pecados. Algo totalmente absurdo y blasfemo. Yahweh no ama el pecado. Por lo tanto el pecador es inmundo ante sus ojos, puesto que no tienen ninguna comunión con éste. Ya que Yahweh no es amigo de las tinieblas. Yahanan, Juan 1, 6. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Yahweh ama a sus hijos y no quiere que nadie perezca. Pero está en cada uno elegir el camino que quiere tomar. El del bien o el del mal. Yahweh incluso nos dio a su Hijo, para que podamos ser salvos creyendo y caminando en obediencia. Y nos da siempre cada oportunidad para que nos acerquemos a Él. Pero no por eso amará al pecador. Si éste se rehúsa a abandonar el pecado, Yahweh lo tendrá por inmundo. Teilim, Salmo 5, 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Teilim, Salmo 5, 4, 6. 4. Porque tú no eres un Elohe que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. 6. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Yahweh. 2 Corintios 6, 14, 15. Somos templo del Elohe viviente. 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. 15. Y qué concordia Masía con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Como ya sabemos, el pecado entró por un hombre, Adán, y su mujer Abba, quienes fueron desobedientes ante Yahweh. Por su acto de desobediencia conocida como la caída, Adán y Abba fueron contaminados y su carne, su naturaleza humana, se volvió pecaminosa. Romanos 5, 12. Adán y Masía. 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bereshit, Génesis 3, 1, 6. Desobediencia del hombre. 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Elohim: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. 5. Sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Por tanto toda la humanidad ha heredado el pecado en la carne. El pecado se apoderó del hombre. Por consiguiente esto nos hace imperfectos delante de los ojos de Yahweh. Yahanan, Juan 1, 8. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Eclesiastés 7, 20. 20. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. El hombre de por sí tiende a estar expuesto a la tentación constante, por su carne pecaminosa. Lo importante es no darle el paso a la seducción para que el pecado tome control sobre nosotros. Santiago 1, 14, 15. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ser tentado no es lo mismo que pecar. Pero si damos la entrada, el pecado es concebido. Esto sucede cuando nuestros pensamientos están de acuerdo con el pecado que mora en nuestra carne. Sabemos que nuestra naturaleza humana es imperfecta a causa del pecado, por lo cual la carne ha sido condenada a muerte.
No obstante, con la muerte y resurrección de Yahshua tenemos esperanza de vida eterna, en el Espíritu. Romanos 8, 5, 13. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Yahweh, porque no se sujetan a la Torá de Yahweh, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Yahweh. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Yahweh mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Masía, no es de él. Pero si Masía está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Masía Yahshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 1 Juan 3,8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esto está referido a una muerte espiritual, a una separación de Yahweh con el hombre. Yahweh no puede tener comunión con una persona que no quiere renunciar al pecado. Esta es una vida sin esperanza y sin Elohe. Cuando hemos renunciado a la carne y hemos entregado nuestras vidas a Yahshua, andamos por el camino que él anduvo. Nos hemos comprometido a hacer la voluntad de Yahweh y a dejar de vivir en el pecado. Hemos tomado una lucha contra el pecado y hemos comenzado a caminar en el camino de la vida. Aún así, puede suceder que tengamos varias caídas en el pecado. Es normal que nos pase esto, pues nuestra carne está sujeta a la ley del pecado, y por ende esta nos intentará hacer caer en cualquier instante. Pero lo importante es que no permanezcamos en esa caída, sino que debemos levantarnos, arrepentirnos y pedir perdón. Seguir sin mirar hacia atrás, para no volver a tropezar. Porque nuestro sentir es hacer lo bueno. Y estas caídas nos hacen atentos y despiertos, de modo que no vuelva a suceder. 1 Yahanan, Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Recordemos que Yahshua vivió una vida como un hombre normal, bajo las mismas condiciones que nosotros. Pero jamás pecó, porque jamás se dio antes los deseos que moraban en su carne. En cambio, Yahweh pudo condenar el pecado en la carne. Por esto la muerte no pudo retenerlo. Y a través de este sacrificio nos ha abierto un camino de regreso al Padre Yahweh, donde como creyentes podemos seguirle. Hebreos 4, 15. 15 Porque no tenemos un sumo cohen que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Romanos 8, 3. 3 Porque lo que era imposible para la Torá, por cuanto era débil por la carne, Yahweh, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Veamos qué es el pecado. El pecado es lo que separa a los hombres de Yahweh, siendo la dádiva del pecado la muerte. Cometo pecado cuando desobedecemos la voluntad de Yahweh y quebrantamos sus instrucciones. 1 Yahanan, Juan 3, 4. 4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Todos los descendientes de Adán y Abba han heredado el pecado en la carne. Una tendencia o inclinación a seguir su propia voluntad en lugar de la voluntad de Yahweh. Tenemos varias formas de definirlo en las Escrituras. El pecado en la carne, el cuerpo de pecado, las pasiones y deseos, etc. Shaul, Pablo, describe esta inclinación a cometer pecado que todos hemos heredado. Romanos 7, 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Romanos 7, 24, 25, 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25 Gracias doy a Yahweh por Yahshua Mashiach amo nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la Torá de Yahweh, mas con la carne a la ley del pecado. Santiago 1, 14.
Cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando cometemos pecado, ¿y cuál es la diferencia entre pecar de corazón y no hacerlo intencionalmente? El pecado puede ser cometido con nuestra propia voluntad o sin ella. Lo cierto es que aun así no haya sido por voluntad propia es contado como pecado. Lo importante, como se mencionó más arriba, es que podemos arrepentirnos de corazón contrito y humillado y regresar a los pies de Yahweh pidiendo perdón por nuestras faltas cometidas. Ya que a veces no obramos mal por nuestro querer propio, sino por algún impulso o algo imprevisto que nos sorprende de la nada. Ciertamente el ser humano siempre reaccionará mal ante cualquier circunstancia, si ésta fuese de golpe o de imprevisto. Lo importante es tener en cuenta que si caímos debemos levantarnos rápido y huir de aquellos que nos hizo caer en pecado, ya que sabemos que nuestro adversario es astuto y anda detrás buscando hacernos caer. Shaul lo describe claramente y lo llama las obras de la carne y ser esclavo de la ley del pecado en nuestros miembros. Debido a que esto nunca pasó por nuestra conciencia, el pecado intencional es aquel que se comete sabiendo y conociendo que está mal, y que sin pestañear le da entrada a los deseos de la carne, dando a luz al pecado y dejándose llevar por este. Por tanto, el pecado cometido por propia voluntad, sin arrepentimiento alguno, nos aleja completamente de Yahweh, siendo que Yahweh no tiene comunión con el mundo de la oscuridad. El pecado es infracción de la Torá de Yahweh. Son contrarias a sus enseñanzas, lo que hace que su presencia se aleje de nosotros y seamos visto como impuro ante sus ojos, al menos que busquemos de él. Pero mientras esto no suceda, quedaremos fuera de su presencia. Así que, nada, que Yahweh ama al pecador y aborrece el pecado, porque el hombre pecaminoso no es visto con agrado a sus ojos. Colosenses 3:5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. ¿Cuándo obtenemos el perdón de pecados? Hermanos, todos los que llegamos a una fe en Yahweh y pedimos constantemente perdón por nuestros pecados en arrepentimiento, recibimos perdón. Pero no porque lo merezcamos, sino por misericordia de Yahweh. De tal manera amó Yahweh al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 3:21-24. La justicia de Yahweh por medio de la fe en Yahweh Hamashiach, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Yahweh, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Mashiach Yahweh. Nuestro Mashiach Yahweh se llevó nuestros pecados al morir en el madero. El justo por los injustos, anuló el acta de decretos, o la carta de acusación, o de condenación que había cometer infracción a la Torá. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Mashiach Yahweh amo nuestro. Satán usó esto para acusar ante Yahweh. Ahora, no hay nada más que acusar. Yahweh aplastó el poder de Satán al vencer todo el pecado que entró por causa de la caída. La deuda del pecado fue saldada. Satán no pudo engañar o burlar a Yahweh para que hiciera su propia voluntad. Por el contrario, a través de la ayuda de Yahweh, y por el poder y la gracia de lo alto, siempre venció. Esta obra se llevó a cabo en su cuerpo, en su carne. Y por lo tanto tuvo poder sobre la muerte. A través de esta obra, también tenemos la posibilidad de recibir perdón por todo el pecado que hemos cometido. Colosenses 2:13-14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero. Recordemos que en el antiguo pacto, quienes cometían pecado, infracción de la Torá, eran culpables de acuerdo a la Torá, y eran castigados. Incluso algunos recibían la pena de muerte. Los sacrificios siempre tenían que ser ofrecidos por el pecado, pero estos sacrificios no quitaban el pecado.
Hebreos 10, 1, 4. 10 Porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 2 De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. 3 Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. 4 Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No obstante, o sea, el Hijo de Yahweh, se llevó todo el pecado de la humanidad sobre sí mismo, tomando la culpa de todos los pecados cometidos a lo largo de la historia. Él no cedió a la tentación como todas las personas delante de él, sino en el poder del Espíritu de Santidad que estaba en él. Venció todo el pecado que había entrado por causa de la caída, siendo la fuente de toda caída posterior en el pecado a lo largo de la historia. Por lo tanto, Él anuló el acta de decretos que había contra la humanidad. Un amor incomparable dándonos la entrada en participar de la vida eterna en o sea, teniendo esa gratitud para con Yahweh. Hechos 3, 19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Adón tiempos de refrigerio. Debemos tener una conversión plena de todo corazón. Debemos alejarnos de la vieja vida en la que servimos al pecado y buscamos al mundo con nuestra mente. Debemos comenzar un nuevo camino, en el que buscamos a Yahweh y las cosas celestiales. No podemos seguir cometiendo pecado en secreto. Esto fue encomendado a Shaul. Pablo, Hechos 26, 16, 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satán a Yahweh, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. 1 Yana, Juan 1, 9. 9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Yahweh, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Ser partícipes de la santificación significa que somos partícipes cada vez más de la naturaleza de Yahweh. En Isaías leemos, Yesayahu, Isaías 43, 18, 19. 18 No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. 19 He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Yesayahu, Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Cuando hemos pedido perdón a Yahweh por el pecado que hemos cometido, y firmemente nos decidimos a no hacerlo más, Yahweh borra la transgresión, y no la vuelve a recordar. Miqueas 7, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Yahweh arroja todo el pecado que hemos cometido y por el cual pedimos perdón al mar. Si hemos pecado contra otras personas y las hemos dañado, debemos dejar esto en orden, si es posible. Sin embargo, también debemos arrojar los pecados que otros han cometido en nuestra contra al mismo mar. Al igual que Yahweh, debemos ser capaces de perdonar a nuestros semejantes por sus pecados e injusticias en nuestra contra. Amar a nuestros enemigos, perdonar. Veamos la diferencia entre tentación y pecado. La tentación no es pecado. De hecho, Masías fue tentado pero nunca pecó. La tentación, como mencionaba más arriba, es la prueba que nos pone el tentador para probarnos. Yahweh permite ciertas tentaciones para ver nuestra fidelidad hacia Él, proveyendo también con ella la vía de escape. Porque no nos ha sobrevenido una tentación más grande que no podamos soportarla. Fiel es Yahweh que no da juntamente la salida con ella. Entonces podemos deducir que la tentación en sí, no es lo mismo que cometer pecado. El pecado es el resultado de una concepción. Cuando nuestra mente está de acuerdo con la concupiscencia, o deseos, que viven en nuestra carne o naturaleza humana. Es decir que el pecado está hecho cuando le damos el paso, y el pecado no puede ser consumado sin nuestro consentimiento.
No obstante, aunque nuestro anhelo sea vivir una vida agradable a los ojos de Yahweh, puede ser bastante incómodo enfrentarse a las reacciones que vienen de nuestra naturaleza pecaminosa en los acontecimientos y las situaciones diarias. Shaul, Pablo, lo menciona en Romanos 7, 18, 19. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Revelación 3, 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Debemos de someter nuestra voluntad a Yahweh, confiados de que venceremos. Él nos anima a permanecer firmes. Como verdaderos creyentes, nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y debemos estar preparados. Shaul, Pablo. Habla sobre la armadura de Yahweh. Las herramientas que Él da a sus hijos para que podamos vencer los ataques del enemigo. Debemos vestirnos y usar la armadura, de esta forma podremos hacer frente a todas las trampas del adversario y saldremos venciendo. Debemos de revestirnos de su espíritu. Efesios 6, 10, 18. 10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Adón, y en el poder de su fuerza 11 Vestíos de toda la armadura de Yahweh, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes 13 Por tanto, tomad toda la armadura de Yahweh, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes 14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 15 Y calzados los pies con el apresto de las buenas nuevas de Shalom 16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno 17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Yahweh. 18 Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los cados. No se haga mi voluntad sino la del Padre. Hebreos 10, 5, 7. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Yahweh, para hacer tu voluntad. Lucas 22, 42. 42 Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El pecado en la carne que toda la humanidad ha heredado, incluye una gran variedad de áreas, incluyendo el orgullo, la impaciencia, el egoísmo, la injusticia, el enojo, la pereza, la vanidad, la queja, la impureza sexual, la incredulidad, el desánimo, la envidia, la codicia, la ingratitud, la avaricia, etc. Ya o sea como hombre, también tuvo esta propia voluntad, y fue tentado. Pero su decisión desde el principio fue, no se haga mi voluntad, sino la tuya para poder vencer como él venció. Debemos tomar la misma actitud y fielmente sujetarnos a ella, independiente de lo que suceda o lo que sintamos. Debemos de humillarnos,